tal amigos? Buenos días. Como les había prometido, hoy quiero tratar el tema de por qué a los gobiernos populistas les encanta imprimir billetes. Bueno, y en definitiva, este es un tema muy cercano a nosotros en América Latina. Lo que sucede es que los gobiernos básicamente tienen dos formas para financiar sus presupuestos. La primera viene siendo a través de impuestos y la segunda se refiere puntualmente a temas de deuda. La deuda que puede ser justamente deuda pública o con el sector privado. El punto es que si hablamos de un endeudamiento con el Banco Central, que en definitiva es parte del sector público, entonces tenemos nosotros un crédito que no genera intereses, sino que se manifiesta a través de la impresión de billetes. De tal manera que eso marca una diferencia con el sector privado, porque allí los títulos valores que el gobierno emite, por ejemplo bonos del Estado, eso sí devengan un interés para el inversionista. Y ahí está la principal diferencia, ¿no?, entre endeudarse con el sector público y lo que es endeudarse con el sector privado. Nos vamos a concentrar en el endeudamiento público, es decir, los préstamos que hace el Banco Central al gobierno. En este caso, resulta que cuando el Banco Central imprime billetes, eso genera básicamente dos consecuencias. La primera, se incrementa la base monetaria, es decir, hay más cantidad de dinero en la economía. Lo que sucede es que esta impresión de billetes, que no tiene un respaldo en producción de bienes y servicios, es decir, que se genera de manera artificial, digamos, produce una presión inflacionaria que incrementa el precio en la economía y se genera inflación. El punto es que no hubo el correspondiente incremento de la cantidad de bienes y servicios que se ofertan en la economía. De tal manera que, como el público tiene más dinero en sus manos, pero la cantidad de bienes y servicios que circulan en la economía es la misma, entonces para equilibrar las fuerzas de demanda y oferta, lo que sucede es que el precio sube, ¿ya? Y se genera inflación. Ese es uno de los grandes problemas de imprimir billetes a través de simplemente una orden que hace el gobierno al Banco Central. Cuando esto se produce de esta forma, se genera lo que se conoce como una emisión inorgánica, es decir, la emisión de billetes sin el respaldo correspondiente en bienes y servicios. Las implicaciones de la impresión sin respaldo de moneda nacional también pasan por un asunto llamado señoriaje. Eso es básicamente la diferencia entre el costo de imprimir billetes y el valor nominal de los mismos. Esencialmente, la cantidad de bienes y servicios que pueden comprarse con ese billete. Vamos a suponer que un billete de $1 cueste 3 centavos producirlo y ponerlo en circulación. Ahora, ese billete no compra bienes por 3 centavos, compra bienes por $1. De tal manera que la diferencia, esos 97 centavos de utilidad, ¿verdad?, son una renta que recibe el Banco Central, y en este caso vendría a ser también el gobierno, por la impresión de billetes, la emisión de moneda nacional. En este caso estamos hablando de el famoso, pero no muy conocido, contradictoriamente, señoriaje. Entonces, si nosotros pensamos en un gobierno populista que sienta las bases de su popularidad justamente con relación a políticas clientelares, ¿verdad?, a subsidios,
a obras que en muchos casos son con sobreprecio, y lo hemos visto por ejemplo en nuestro país. Entonces lo que ocurre es que estos gobiernos tienen incentivos para endeudarse ad infinitum, y sin embargo siempre tienen la solución a su alcance cuando se trata de una impresión de billetes. Simplemente la orden al Banco Central para que realice una nueva emisión monetaria, con las consecuencias que hemos manifestado. Entonces aquellos gobiernos populistas, muy interesados en programas sociales, que suenan muy bien, pero que deben pagarse de algún lado, tienen que ser financiados de alguna forma. Estos gobiernos, decía, se encuentran con el incentivo de imprimir billetes para sustentar su popularidad en base a las dádivas que le dan a la población. Esta impresión de billetes lo que hace es, primero, incrementa la base monetaria como consecuencia directa, pero luego presiona al alza los precios de bienes y servicios y se genera inflación. En países como Venezuela, el problema es mucho más grave porque al tener moneda propia y manejarse de esta forma tan alegre como se ha venido haciendo, entonces lo que ocurre es que también tiene impacto en el comercio exterior y por lo tanto se presenta también la devaluación. En resumen, la moneda débil venezolana se vuelve muchísimo más débil por efecto de esta impresión tras impresión de billetes. Una de las cosas que nos diferencia a nosotros en Ecuador es que no tuvimos moneda nacional en el tiempo en que un gobierno populista como el de Correa llegó al país. Eso fue, en resumen, de acuerdo al criterio de varios analistas, lo que nos salvó de que estuviéramos en una situación tan crítica como la venezolana. El hecho de tener moneda extranjera como medio de cambio, el hecho de tener el dólar, nos permitió que el gobierno no pudiera meterle las manos justamente a la impresión de billetes y de esa forma no pudiera financiarse mediante emisiones inorgánicas. Es cierto que estamos increíblemente endeudados y es un tema bastante serio y bastante grave. Sin embargo, podríamos estar mucho peor. El punto es que no teníamos moneda nacional, sino que teníamos una divisa como el dólar y al no poder controlarla, el gobierno estaba de manos atadas. Por suerte y afortunadamente. Conclusiones. Una moneda nacional, que es lo común en muchas partes del mundo, tiene ventajas, pero también tiene sus desventajas. Los instrumentos de política monetaria que pueden servir en determinado momento son para gobiernos y sociedades altamente disciplinadas, con un gran sentido ético, que se dedican a realizar lo que hay que hacer. En casos y en países y sociedades como las nuestras, es un problema muy serio, y eso lo explicaba en otro video que por aquí debo dejarles el enlace. Los problemas que surgieron y que nos llevaron en determinado momento a adoptar el dólar como nuestra moneda de curso legal en Ecuador. Otra cosa, el tema de los gobiernos populistas que sustentan justamente su popularidad en el gasto público y de esa manera se consigue una base clientelar de votantes,
demuestra la importancia de tener un banco central que sea independiente. Esas palabras que tanto le molestan al expresidente Correa. Así, el Banco Central de manera autónoma y técnica toma las decisiones pertinentes en la economía, pese a que hay analistas que señalan que en una economía dolarizada como la ecuatoriana no debería existir un Banco Central, porque ha perdido su principal función, que es la de ser el ente emisor de la moneda. Sin embargo, precisamente, toda acción que esté a cargo del Banco Central, insisto, debe ser independiente, autónoma, como el organismo técnico que es. Y no puede ser una agencia más del gobierno supeditada a los intereses del presidente de turno, que en este caso, como hemos señalado, gobiernos populistas como el de Venezuela, el de Ecuador, el de Nicaragua y muchos otros lamentables ejemplos en el mundo, no tienen reparos en endeudarse infinitamente. Y no solo eso, sino que en el camino, si tienen la posibilidad de imprimir billetes, van diluyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y por lo tanto, es una afectación directa a lo que pueden comprar con sus ingresos. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué sucede en tu país? ¿Crees que sería bueno que tuvieran una moneda extranjera la cual el gobierno no pudiera controlar a su antojo? ¿O piensas que es mejor tener la moneda nacional a efectos de que las políticas monetarias permitan tomar ciertas decisiones que favorezcan en un momento determinado a grupos, por ejemplo, exportadores? Si este tema es de tu interés y tienes preguntas, déjala en la caja de los comentarios. Si hay muchas personas que están interesadas en el tema, puedo ampliar y tomar otros ángulos para enfocarlo en otro video. Muchísimas gracias, dale like si te gustó, compártelo y sigue buscando tu inspiración.